Mueve el estanque en mi ser. Poder estar en esta tarde entre vosotros, poder cooperar con vosotros y ser partícipe de este maratón que hoy estáis disfrutando. Amén. Ya sabéis que la maratón es una carrera, no es una carrera para rápidos, es una carrera para constantes, ¿no? Amén. Por lo tanto, esta carrera no hay que correrla con excesiva prisa, hay que correrla con un patrón mental que nos lleve a ser constantes. El apóstol San Pablo hablaba algo con respecto a la carrera del Evangelio y él decía, hacía una expresión que gramaticalmente hablando podría parecer contradictoria, porque él hablaba de correr con paciencia. Yo no sé si alguna vez vosotros habéis sido capaces de ver a alguien correr con paciencia. Correr y paciencia son vocablos contradictorios. Normalmente la gente que corre porque tiene prisa, porque le urge hacer algo. Sin embargo, la paciencia es todo lo contrario. Es aquella virtud que no tiene prisas por hacer nada. Sin embargo, el apóstol conjuga los dos vocablos en una sola frase. Dice que corriésemos, pero con paciencia. Era una forma de darnos a entender esto que yo les estoy intentando expresar y que ustedes han usado como título del día que están pasando delante del Señor. El apóstol estaba hablando de lo que ustedes han comenzado en cuanto al Evangelio. No es una carrera de 100 metros lisos donde gana el más veloz. Esto es una maratón donde es verdad que hay que correr, pero que hay que hacerlo con paciencia, porque Dios no está esperando a gente demasiado rápida, pero sí está aguardando a gente excesivamente constantes. Amén. Sé que estáis por aquí desde las 11 de la mañana aproximadamente y que habéis tenido ya un par de cultos cuando menos. Así
eso que él dice, y las calles son de oro, y las puertas son de perlas, y el mar es de cristal. Y nos define el lugar del cielo. Y cualquiera que leemos en la Biblia al lugar del cielo, lo anhelamos y decimos, qué belleza tiene que tener. Pero el apóstol San Juan no simplemente nos definió el lugar del cielo, también con exactitud nos definió el estado celestial. Y cuando él tiene que hablar del estado que había en aquel lugar, dice, allí no hay penas, allí no hay llantos, allí no hay lágrimas, allí no hay luto, allí no hay muerte, allí no hay dolor. Con lo cual el apóstol estaba diciendo, el estado celestial es un estado de ausencia de mal. Lugar y estado. El lugar es la Nueva Jerusalén. El estado es la ausencia del mal. La ausencia del mal que se crea porque en aquel lugar está Dios. Porque indudablemente el cielo, en cuanto a estado, se hace realidad en el lugar que Dios está. Porque, hablando hipotéticamente, si en la Nueva Jerusalén no estuviese Dios, a pesar de su belleza, creo que ninguno quisiéramos allí estar. Creo que cualquiera de nosotros preferiríamos una chabola con Dios que la Nueva Jerusalén sin Dios, porque no nos atrae el lugar, nos atrae aquel que hace bendito al lugar. Por eso les decía con anterioridad que aunque el cielo es lugar y estado, si tuviésemos que medir en importancia una y la otra cosa, el estado ganaría con ventaja al lugar. Y volviendo a lo que hablábamos, todavía no hemos pisado el lugar del cielo, eso es verdad. Necesitaremos la resurrección de entre los muertos, necesitaremos ese cuerpo de gloria para poder pisar literalmente aquel lugar. No hemos alcanzado el lugar del cielo, pero tan verdad como eso es que sí hemos recibido el estado celestial. Nos dice acaso la Biblia en la pluma del apóstol San Pablo que cada uno de los que hemos recibido a Jesús como Salvador de nuestras almas hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo. Y eso no significa sino que el Espíritu del Señor, que es coigual en cuanto a deidad al Padre y al Hijo, ha venido a vivir en nuestro espíritu. Somos templos de Dios. Dios está no solo con nosotros, sino en nosotros. Y si Dios está en nosotros se creó el estado celestial. Por lo tanto, el cielo ya no es una meta, porque no se puede anhelar lo que se tiene. Y este mensaje no es para gente que anhela el cielo. Este mensaje es para gente que anhela que el propósito de Dios se haga realidad en ellos. Porque a día de hoy, la meta de todos aquellos que hemos nacido de nuevo ya no debe de ser la salvación, esta ya la tenemos. La meta de cada uno de los que hemos nacido de nuevo debe de ser el alcanzar a ser lo que Dios quiera que seamos y el terminar por hacer aquello que Dios nos mandó. ¿Cuántos entendieron eso? Levanten por favor su mano. Digan, amén. Amén. Bien, pues para esa clase de auditorio es que les voy a compartir este mensaje. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, y después saltaremos a leer el final del verso 47. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y finaliza el verso 47 diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjenme hacer la lectura sin interrupción. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando tuve que titular este mensaje, le titulé de la siguiente manera: Divino método para sano crecimiento. Dios quiere indudablemente que crezcamos, no solo de una forma personal, sino también de una forma congregacional. El gran anhelo de Dios como Padre que es que sus hijos crezcan. En el ámbito de lo natural es igual. Cualquiera de los que aquí estáis, que tenéis la dicha de ser padres, también anheláis no solo que vuestros hijos nazcan, sino que después de haber nacido, crezcan. No me quiero imaginar tener un problema en el cual un hijo nacido no creciese después. Estoy seguro si cualquiera de nosotros, que somos padres, tuviésemos a
ser salvo, sino que Dios te llamó a que después, en tu estado de salvación, realizases la tarea que Él para ti en la eternidad diseñó. ¿Cuántos entendieron eso? Amén. A ver si lo entendiste. Levanta tu mano para que yo sepa que tú lo sabes y diga un poderoso y vivo amén. Pues bien, en este texto que yo les he leído, el Señor no simplemente nos expresa el deseo de que nosotros crezcamos, sino que nos da el método de cómo crecer. Dios es así de específico. No solo enseña un deseo, sino que después nos muestra la metodología para que ese deseo que Él tiene se haga realidad en nosotros. Y en la iglesia primitiva, en los albores de la misma, Dios quedó plasmada por la pluma de Lucas cuál tenía que ser el divino método para que la iglesia de forma congregacional y cada creyente de forma individual tuviese un sano crecimiento. Es por eso que el título que le doy es Divino Método para Sano Crecimiento. Y en este divino método que Dios nos ha entregado para tener un sano crecimiento, hay 4 cosas principales y una que permea a todas estas 4 cosas. Las 4 cosas que componen este método divino es doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. Pero lo que permea a cada una de estas 4 líneas de crecimiento es la palabra perseveraban. El texto literalmente dice y perseveraban. Y ahora nos va a decir en qué perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjenme parafrasear, porque podría hacerlo sin romper el sentido del texto. Pero quiero comenzar subrayando la importancia de perseverar. Y parafraseando, para darle importancia a la palabra perseverar, déjenme leerlo de esta otra manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Y cuando se perseveraba en estos 4 artículos de crecimiento, entonces se cumplía el final del verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La salud de una iglesia se evalúa por los nacimientos que en dicha iglesia hay. Voy a volver a decir eso. La salud de una iglesia se evalúa por la cantidad de nacimientos que en ella hay. La salud de una iglesia no se evalúa por un buen predicador. La salud de la iglesia no se evalúa por tener un coro de bendición. La salud de una iglesia no se evalúa por lo bien artesonado que pueda estar el templo. La salud de una iglesia se evalúa sencillamente por la cantidad de nacimientos que en esa iglesia hay. Y este texto nos ha dicho que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta iglesia primitiva tenía continuamente nacimientos provocados por Dios, que es el único que los puede provocar. Pero noten esto, siendo verdad que solo Dios puede provocar los nacimientos, aquí también se nos enseña que los miembros de la iglesia primitiva habían sido llamados a ser colaboradores minoritarios de la empresa en la que Dios era el jefe. Dios hacía nacer cada día a gente nueva, pero la iglesia previamente había hecho su parte, y su parte era perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. La iglesia, como socia minoritaria de la empresa de la que Dios es el jefe, hacía su parte y Dios después, evidentemente, hacía la suya. Dios ha tenido el beneplácito de llamarnos a ser cooperadores suyos. Y esto es un privilegio de una dignidad tan alta que no tendríamos palabras para poder
imposible, que es traer nuevas vidas al arrepentimiento. Nadie puede hacer eso, porque para que una vida venga al arrepentimiento necesitará convicción de pecado. Y la convicción de pecados es ministerio exclusivo del Espíritu Santo. Nadie podrá hacer eso. Pero aunque es verdad que tú no puedes hacer eso, si hay una parte que tú puedes hacer, y la parte que tú puedes hacer es perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. Hagamos nosotros lo posible para que después Dios haga lo imposible. Siempre fue así. El Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, en cierta ocasión fue a resucitar a un muerto de 4 días. Y yendo a hacer lo imposible, pidió cooperación para hacer lo posible. Va a resucitar a un muerto de 4 días y les dice a los allí presentes: mover la piedra. Pregunto yo, ¿aquel que iba a resucitar a un muerto de 4 días no podía también mover una piedra? Evidentemente sí. Si iba a hacer lo imposible, claro es que también podía hacer lo posible. Pero él no quiere hacer lo posible. Él tan solo se
y la constancia que Dios demanda en cada ocupación que Él nos dé para hacer. Intensidad es no poner menos que todo. Constancia es seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer, aun cuando no vea la recompensa por hacer lo que Él me mandó para hacer. No quiere Dios que hagas las cosas por hacer, no quiere Dios que hagas las cosas a la ligera. Dios quiere intensidad y constancia. Dios quiere que no pongas menos que todo, y Dios quiere que sigas haciendo lo que te mandó a hacer, aun cuando no veas lo que te prometió por hacer lo que estás haciendo. Ahora entiendo la exegesis que hizo Jesucristo del pasaje de la viuda pobre. Han pasado un montón de ricos, han puesto cantidades estratosféricas en el altar de las ofrendas, y entre ellos se ha colado una viuda pobre que lleva 2 blancas, y de que las ha puesto en el altar, el Señor, que está mirando con sus apóstoles, ha interpretado todo lo que ha ocurrido, y señalando a la viuda dice: esa ha puesto más que todos aquellos. Los apóstoles se sorprenden y dicen: ¿cómo interpretas así? Todos aquellos pusieron cantidades estratosféricas, aquella tan solo puso 2 blancas. Y el Señor les dijo: así todo digo, que esa puso más que todos aquellos. ¿Por qué? Porque Dios no valora la ofrenda que se pone en el altar por lo que en el altar se pone. Dios valora la ofrenda que se pone en el altar por aquello que te llevas de regreso del bolsillo. Aquellos millonarios se llevaban de regreso más en el bolsillo que lo que habían puesto en el altar, pero aquella viuda se llevaba en el bolsillo menos que lo que en el altar habían puesto. Dios valora a la viuda pobre porque no ha puesto menos que todo. Dios exige en todo o en nada. Escucha bien, porque he dicho que esto es para personas maduras. Dios demanda de ti no el 80, ni el 90, ni el 99, sino el 100% de lo que tengas. ¡Gloria a Dios! O todo o nada. ¿Y por qué Dios hace eso? Sencillamente porque lo que Él exige es lo que Él previamente ya ha hecho. Hay un pasaje en las Escrituras que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Saben qué significa la palabra escatimar? En un lenguaje comercial, la palabra escatimar significa regatear. No regateó ni a su propio Hijo. Cuando Él se ocupó de nuestra salvación, lo hizo con intensidad. No poniendo menos que todo. ¡Gloria a Dios! Y como Él se ocupó de nuestra salvación con intensidad, demanda que nosotros nos ocupemos de lo que Él nos manda con la misma intensidad. Proscartereo, ocupación intensiva, y he dicho constante. Por lo tanto, Dios quiere intensidad, no poner menos que todo. Recuerda que Dios es Dios de primicia.
constante, esa primera línea es en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que la iglesia primitiva, por mandato de Dios, en lo primero que se ocupaba de una forma intensa y constante era en la doctrina